instituciones cristianas, la torta están invertida, porque quienes están mandando son los que deben de recibir el mandato. Uf. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Bendiciones de parte de Dios en este día. Qué bueno que estás acá en esta propuesta maravillosa que hemos denominado el nuevo fenómeno de la interpretación bíblica con el ministro Vladimir Castro. En el día de hoy, señores, estoy acompañado muy gratamente de alguien que vino acá, señores, y lo que se creó fue una revolución, literalmente hablando, luego de que el contenido que él vertiera de parte del Señor llegara a todos ustedes. Y para mí de verdad que es un placer tener una vez más al pastor aquí con nosotros en este espacio. Amado, bendiciones y bienvenidos. Bendiciones para ti, Vladimir. Aquí estamos con toda la gente que sigue esta plataforma. Sí, yo sé que la gente se va a gozar esto, se la va a gozar porque ya en las intervenciones anteriores ya lo vimos y yo nada más me río, pero es que fue algo muy fuerte todavía. Veo todavía la secuela, cómo se sigue reproduciendo. Bien, pastor, ¿con qué venimos en el día de hoy? Bueno, vamos a seguir la serie que comenzamos, cómo liberar una iglesia, la cual entiendo que es un tema que va a estar por mucho tiempo sí, ayudando a las personas, a ministros, pastores, sí, futuros ministros que serán pastores en el mañana, ¿verdad? Amén. No es lo mismo comenzar el ministerio con una visión clara a comenzar el ministerio sin usted saber para dónde va. Eso es muy diferente. Porque, cuando a ti, de un ejemplo, te nombran pastor, te llaman para pastorear. Bueno, Dios te llamó y tú vas. Y obedientemente, pues, sencillamente tú agarras maleta, preparas, sales con tu familia, si eres casado. Si no eres casado, nada más arregla maleta y te vas para donde te envíen. Sí, claro. Tú vas a depender de lo que tú has aprendido y de lo que te han enseñado. Exacto. Entonces, dependiendo del contexto de enseñanza que tú tengas, así será tu ministerio. Eso va a determinar el ministerio tuyo. Entonces, por eso es que los procesos de transición son obligatorios para el ministerio, porque es la única vía de hacer que el ministro, el hombre de Dios, pueda prosperar en su ministerio. La bendición de Dios pueda verse. Sí. Porque Dios es un Dios que, si bien es cierto, por un lado se dice que Dios es un Dios inmutable, que no cambia, pero eso tenemos que verlo en el contexto de sus atributos. Exactamente. Que sus atributos no cambian. No van a cambiar. Ahora, lo que es la dinámica. Claro, en el tiempo, en la historia, conocemos a un Dios de cambio. Exacto. Entonces, los grandes errores que muchas personas han tenido ha sido ese. Encerrarse en un círculo en lo que le enseñaron, el primer fundamento que le pusieron, y desde ahí pues entonces no han querido moverse. Entonces los tiempos son sin misericordia. Los cambios no tienen compasión, no tienen piedad, no tienen misericordia. Cuando un cambio viene y la persona no entra o no se monta en la rueda del cambio, lamentablemente el cambio pasa delante de sus ojos y él no se da cuenta. Y entonces cuando viene a querer despertar, ya el cambio va demasiado lejos. Le ha pasado a mucha gente que cuando han venido a llegar a la realidad, ellos le pusieron pausa en un año y van 10 años después, quieren volver a arrancar, pero es que ellos quieren arrancar donde dieron pausa y el tiempo pasando. Así es. Dios mío. Entonces, pastor, ¿cómo liberar una iglesia? Que es nuestro tema en el día de hoy. En esta etapa,
continuando ya las series previas, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo es ahora la dinámica en sí de lo que sigue? ¿Qué sigue? Mira, la última vez que trabajamos, Sí, que comenzamos trabajando el tema pastoral. muy fuerte. El tema pastoral es un tema para durar mucho tiempo con esta serie, porque es el don de mayor connotación en la iglesia, porque sí, es el don que todavía ejerce el gobierno de la iglesia. Amén. O sea, la iglesia está bajo la responsabilidad del pastor. Sí. Y el pastor es el responsable. De hecho, la Biblia dice que a él se le pedirá cuenta, ¿verdad? Por la iglesia se le pedirá cuenta por las almas. La Biblia dice que Dios ha dado pastores conforme a su corazón para que pastoreen el rebaño con una serie de condiciones. Entonces, precisamente este tema, el tema pastoral en materia de la liberación de una iglesia, Ajá. que una iglesia no puede influir en que un pastor sea libre, pero un pastor sí puede influir en que una iglesia se libere. Eso se le quedó a la gente la vez anterior. Es sencillamente porque él es la autoridad. Sí. Y como él es la autoridad, él es quien define la política de la iglesia, que la iglesia ha de seguir. Él es quien define el camino por donde la iglesia va. Amén. En otras palabras, el pastor es quien establece la visión de la iglesia hacia donde la iglesia va. Dios. Esto contrapone un poco a parte de la cultura evangélica que reina en algunas instituciones cristianas evangélicas, en donde los pastores deciden muy poco. ¿Cómo así? Sí, y en donde, bueno, es que un pastor inclusive en muchas instituciones evangélicas están supeditados a lo que diga un grupo que dirige la iglesia. Los diáconos. Entiéndase, diácono, comité, en fin. Ancianos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? En un contexto evangélico de esa naturaleza, Sí. a un pastor se le dificulta poder desarrollar lo que el Espíritu del Padre ha puesto en su espíritu. A un pastor en ese contexto se le dificulta la visión que Dios ha puesto en el corazón de él, en su espíritu, para llevarla a cabo, porque todo tiene que ser examinado y todo tiene que ser pasado por un sedazo. Un filtro. Ese filtro, y si ese filtro no aprueba lo que el pastor está trayendo, que es el Espíritu Santo que está ministrando la vida de ese pastor y está ministrando la vida para el éxito del ministerio en ese lugar, entonces eso significa, implica, es fuerte lo que voy a decir, pero eso significa entonces que ese grupo, comité o diácono se han puesto en la posición del Espíritu Santo. ¿Qué ha dicho? Dios mío. ¿Qué ha dicho este hombre, Señor? Y entonces por eso es que es tan complejo el asunto de la liberación de una iglesia. Usted acaba de soltar una ráfaga, pastor, que por los próximos 10 días, eso, ¿cómo fue la cosa? Dios mío. Sí, porque se supone que si el pastor es el hombre que Dios pone, amén, es el hombre que Dios establece, Dios. Es el que Dios llama. Dios no llamó a un comité para Moisés. En esto mis colegas van a estar de acuerdo conmigo. Sí, claro. ¿Verdad? Claro. Pero Dios no llamó un comité para que fuera el que le trazara las políticas que Moisés tenía que llevar. No, sino para que la llevara a cabo, la que él había trazado. O sea, Dios llamó a un Moisés. Okay. Para que Dios dándole a Moisés la visión de lo que Moisés tenía que hacer, Sí. todo lo que Moisés tenía que establecer, él fuese quien lo estableciese. Okay. ¿Estamos entendiendo? Okay. Sí. Entonces,
la torta está invertida, vamos a hablar en términos campesinos, tú sabes, yo soy campesino. Sí. En ese contexto de instituciones cristianas, la torta está invertida, porque quienes están mandando son los que deben de recibir el mandato. Dios, espérate. Y entonces el pastor está regulado de una manera que todo lo que el pastor quiera hacer es a ver Ay, Dios mío. si lo que tienen esa autoridad que no se la dio Dios. Bueno. No se la dio Dios, hablemos claro. La tomaron ellos. No se la dio Dios. La tomaron ellos o alguien que fundó ese ministerio, esa iglesia, se la dio. Y eso ha quedado establecido. Padre. Entonces, por eso cuando hablábamos en uno de las entrevistas pasadas, que hablábamos de que una de las cosas para liberar una iglesia que había que hacer era derribar. Que Dios viene para derribar. ¿Derribar qué? Ok, dígalo usted. Todo el paradigma que a ti te sembraron. Dios mío. ¿Me está entendiendo? Pastor, para Dios derribar todo eso. Entonces, porque el asunto es que el camino del pastorado lo minaron demasiado. Uy. Y entonces, al estar tan minado en muchas instituciones cristianas, por eso no se ve el progreso de la congregación de la iglesia. Porque hasta por un chisme, por una calumnia, por una mentira, se levanta el comité, lleva un reporte y ya el pastor lo sacan. Pastor, pero entonces, usted diciendo y planteando eso, ¿se podría decir entonces que es una especie de hombre fuerte que ese comité representa en algún momento? Mira, tú sabes que el tema hombre fuerte es un tema que lo vamos a tratar luego, porque es un tema demasiado amplio. Sí, por eso le pregunto. Y es un tema muy, muy, muy espinoso, al igual que este. Es igual que este. Al igual que este. Pero la realidad es que esto todavía está muy cimentado en las raíces de la iglesia. Y entonces, tratar de alinear a una iglesia a la visión de lo que Dios quiere es venir a luchar y a pelear contra esta estructura que está por encima del don pastoral, que en lo que Dios estableció, el don pastoral es el que tiene la responsabilidad del ministerio, realmente. Entonces, ¿qué sucede? Que en este contexto, los pastores, los pobres tienen que hilar demasiado fino, y que no van a hacer lo que Dios pone en el espíritu de ellos tan fácilmente, y el que esté dispuesto a hacerlo entonces tiene que estar decidido a pagar un alto precio, muchas veces inclusive hasta la pérdida de su propia familia, en el contexto de que todas las situaciones que se levantan en su entorno le van a golpear los hijos, le van a golpear la esposa, le van a golpear a todo el mundo. Dios. Y entonces eso le produce una enfermedad emocional a los hijos en el alma, de tal manera que se traumatizan. Los hijos no quieren ministerio, los hijos no quieren apoyar al pastor, a su padre en la labor ministerial ni nada por el estilo, porque ellos están viendo que lo que es un instrumento de Dios, que es la iglesia, que debe de ser una bendición para ellos, se ha convertido en un instrumento de maldición o persecución para la vida de ellos. Entonces, liberar una iglesia, señores, por eso yo dije en entrevista pasada que es más fácil ponernos a trabajar la liberación con personas que vienen del mundo, que Dios trae acá. Cierto. Porque estos vienen a recibir lo que hay. Sin preguntar. Y estos van a aprender lo que se les enseña. ¿Me comprende? Estos van a aprender lo que se les enseña.
Entonces, con esto no hay tanta lucha ni tanto problema. Tú sabes que el día que se terminó de liberar, ya se acabaron los problemas. La formación que tú le vas a dar, esa es la que va a llevar. Exacto. Vas a llevar una formación de padre a hijo, de hijo a padre, Yes. en la cual esa persona va a estar en un espíritu totalmente de obediencia. ¿Me comprende? Sí, claro. Pero en este contexto que estamos hablando, con el espíritu que más hay que trabajar y hay que luchar para romperlo, es el espíritu de la rebelión y la desobediencia. Rebelión y desobediencia. Y desobediencia. Entonces, los pastores que están en ese contexto, están en un problema demasiado serio. Por eso muchos de ellos se gastan, se consumen Dios. en ese contexto de vida cristiana Eso evangélica. es cierto. Y ellos se preguntan, pero Dios mío, se me está pasando la vida, se Así me está es. yendo el tiempo, me estoy acabando, estoy consumido. No he logrado y nada. no he logrado nada, no he visto ningún resultado de tanto Dios. esfuerzo que yo he hecho, pero es que es producto de un contexto que tiene esa estructura y fundamento más dogmático. Más dogmático que bíblico. Más dogmático que bíblico. Sí, todos esos problemas es por esos dogmatismos establecidos. Dios. Que si no lo tuvieran, la iglesia se desarrollaran sin coger tanta lucha, sin coger tanto problema, Sí. sin aguantar tanto golpe, Sí. como yo digo. Entonces, esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nos encontramos con una iglesia de este perfil que estamos hablando, en el cual el pastor quiera transicionar, Sí. el pastor quiera enrumbar la iglesia a un proceso de liberación, trabajándolo a él primero para poder desmontarle Sí. tanto dogmatismo. La primera guerra es con él. La primera guerra es con él. Uy. Pero una vez él lo va aceptando y va entendiendo, la mente se va abriendo. Sí, claro. La luz divina del Padre va fluyendo Amén. al espíritu de él, y entonces él va entendiendo aún la misma palabra de Dios que la ha leído tantas veces y que la hemos leído tantas veces, pero que resulta oscura. Sí. En una mente de ese tipo. Resulta oscura dentro de un contexto de ese nivel. Entonces eso pasa. Entonces habría entonces que una vez trabajarlo a él, hay que trabajar los hijos, hay La que trabajar familia. la esposa, hay que trabajar la familia. Ups, dígalo duro. Yo no sé si tú has observado tantos hijos de pastores descarriados. Sí, claro. Un fenómeno muy común en República Dominicana. Eso tiene una explicación, porque nada ocurre por ocurrir en la vida. Nada es fortuito. Exacto. Tú ves, nada es fortuito. Cuando tú te pones a ver, la mayoría de los hijos de pastores que están descarriados son de este contexto que estamos hablando. Lo dijo. Son de este contexto que estamos hablando, porque la iglesia se convierte en un instrumento de persecución a los hijos, Uy. A la familia. de persecución a la familia pastoral, porque si te persiguen a ti, que eres el pastor de una iglesia, están persiguiendo todo lo que es tuyo. Exacto. Pero, ¿qué pasa? Es que en la conceptualización del establecimiento de un pastor en algunas instituciones, no está consagrado que si tú eres pastor, tu esposa es pastora también. Y tus hijos son parte del ministerio. Por tanto, no existe un nivel de honra Exacto. y de reconocimiento a esa mujer que va a dar la vida juntamente contigo Padre de gloria. a ese ministerio. Pero tampoco existe un nivel de honra y reconocimiento a esos hijos de esos pastores que también van a sacrificar su vida Exacto. juntamente con él. Porque solamente en el concepto lo que está establecido es que es Vladimir. Y como es Vladimir, lo demás
no importa. ¿Me están entendiendo? Lo ha dicho. Por eso es que el no haberse entendido a Efesios capítulo 4, Verso 8, 7. Efesios capítulo 4, donde están los dones ministeriales, 7. que primeramente Dios estableció en la iglesia, primeramente apóstoles, Sí. segundo, profetas, Sí. Tercero. óigame, tercero, evangelistas, cuarto, pastores, Y quinto. y quinto, maestro. Cuando tú te vas a ese orden, la iglesia del primer siglo comenzó, Por la parte apostólica. ¿me comprende? Sí, claro. Pero la iglesia de la Reforma, Al revés. ya está entendiendo lo que hablamos en una de las Sí, entrevistas. sí, claro, claro. La iglesia del primer siglo, establecida por Jesucristo, primero la establece en un monte. Segundo, las cabezas principales, el don apostólico. Sí. Tercero, el don profético. Cuarto, el don evangelístico. Quinto, el don pastoral. Y sexto, el don de maestro. Pero que son 5. Pero que él la fundó en el monte primeramente. Sí, claro, claro, claro. Óigame bien. En el sermón del monte. Ahí arriba. La fundó. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú te pones a ver, la iglesia que es producto de la reforma protestante viene de atrás para adelante. Es decir, comenzaron la reforma por donde se debió terminar. Dios mío. ¿Me están entendiendo? Ok. Entonces, por eso se da todo este tipo de... Porque al no restaurar el don profético, no restaurar el don apostólico, Sí. el don profético para la corrección, el don apostólico para el cuidado, Sí. la paternidad, criar hijos, parir hijos, engendrarlo, parirlo, criarlo, cuidarlos y luego establecerlo. Porque eso es lo que hace un padre. El padre primero, ¿qué es lo que hace? Engendra. Luego que engendra, ¿qué hace? La etapa de criar. La cría. Todo el cuidado que debe de tener. Segundo, prepararlo en medio de la crianza. Y tercero, una vez ya están preparados, entonces empoderarlo ¿para qué? Para que ellos se lancen a la vida a ejercer el papel ya de un hombre independiente y que va a establecer el mismo diseño que su papá le transfirió. De ahí es que el contexto hebreo de la palabra padre, como dijimos, es destino, porque él es quien le pone ese destino. Entonces, a la iglesia venir de atrás para adelante, es una iglesia que viene luchando y batallando y guerreando para ir restaurando. Señores, todo lo que si se hubiese comenzado por arriba, por el don que es cabecera, no estuviésemos en estas condiciones. Todo lo contrario, la iglesia fuera cabeza de naciones. Óigame bien, cabeza de naciones. Lo dijo. Fuera la iglesia. Entonces, estamos en ese proceso que vamos subiendo. Ok, ya el don apostólico está restaurado. Decimos que está restaurado porque está operando. Las evidencias apostólicas están ahí. Y entonces ya podemos decir, el don apostólico está restaurado, el don profético está restaurado en la iglesia, pero el mayor problema que tenemos es que más del 90% de la iglesia todavía no acepta el establecimiento del don apostólico. El establecimiento de la paternidad. Entonces, todo esto
todo esto que en ese contexto en que hablamos, que sufren pastores y sufren sus hijos, por el cual están muchos descarriados. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Yo tengo hijos de pastores en la iglesia mía. No, que yo me he encontrado algo extraño. Hijos de pastores practicando ocultismo. Increíble eso, pero cierto. Esto es terrible. Dios mío. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que este proceso de restauración, lo que Dios está haciendo es precisamente es abriendo la puerta para la restauración de todo aquello que se descompuso. Sí, claro. ¿Me comprende? Sí, señor. Que se descompuso. Entonces, hay que trabajar la sanidad de la familia pastoral. ¿Para qué? Para que una vez estando el pastor y su familia sana espiritualmente y restaurada, entonces se pueda meterle mano o trabajar la iglesia. Por ejemplo, la iglesia que yo pastoreo, a mis hijas, la hija mayor tiene 18 años, la del medio tiene 15 y la número 3, la tercera, tiene 13 años. Okay. Mis hijas son ministros. Ups. Mis hijas son ministros. Son ministros, pero ministros Sí, yo sé, yo soy testigo. que yo le entrego el altar un domingo como que si fuera yo que voy a ministrar. Normal. Te predican y te ministran. Son parte del ministerio de la adoración, el eje central de la adoración en la iglesia. Amén. O sea, mis hijas están ejerciendo el ministerio conmigo y mi esposa. Entonces, el respeto que la iglesia le tiene, que me tiene a mí, Se los tiene a ella. se lo tiene a ella. De la misma manera que me honran a mí, la honran a ellas. Amén. ¿Me comprende? Entonces, cuando los hijos ven a una iglesia con este tipo de fundamento, en donde se le valora, se le da su lugar, Sí. ¿para dónde van ellos a coger? En ningún lado. Para ningún lado. Va a quedar ahí mismo. ¿Me comprende? Está fuerte eso. Para ningún lado. Entonces, en este contexto de iglesia que hablamos, que esperamos que tantos colegas que siguen esta plataforma y tanta gente que sigue esta plataforma está viendo este tipo de enseñanza, ¿verdad? Sí. Este tipo de entrevista. Esperamos que esto pueda escalar hasta que pueda llegar a crearse una conciencia totalmente clara, para poder tener pastores sanos, libres, con su familia sanas y libres, Sí. para entonces entrar a lo que es la iglesia. A lo que es la iglesia. Bueno. Para trabajar a fondo las estructuras de la iglesia, que vienen siendo la última parte, porque es trabajar la gente. La gente primero. La gente primero. Cuando la gente se trabaja, las estructuras no tienen importancia en este aspecto. Porque una de las cosas que en materia de la reforma se estableció, es como que la importancia la tienen las estructuras. Pero en la restauración no son las estructuras las importantes. Ups. En la restauración lo importante es la estructuración de espíritu que tú tengas. Ok. Yo no sé si me entendiste. En español ahora. Entonces, en español, ¿cómo yo te voy a estructurar a ti espiritualmente? Si hay una estructura física, tiene que haber una estructura espiritual. Hello. Alguien debió entender eso aquí. ¿Están entendiendo? O sea, si existen estructuras físicas, Es porque la misma Biblia dice que lo que se ve es hecho de lo que no se ve. eso es cierto.
Entonces, hay una estructura espiritual en donde a los creyentes hay que llevarlo, estructurar su espíritu. Tú sabes que yo disiento un poco de tantos colegas y ministros. Yo no soy de los pastores que busco estar en paz con todo el mundo y que busco que todo el mundo valore lo que yo digo. No, porque yo no dependo de lo que tú creas de mí. Exacto. Yo no dependo de lo que otro crea de mí. No, claro. Porque ese no soy yo, ese se murió hace tiempo. Ese lo mataron hace tiempo. Oye bien, ese lo mataron hace tiempo. La iglesia básicamente se fundamentó más en el desarrollo del alma que en el desarrollo del espíritu. Exacto. Y por eso tú ves más que la mayoría de las administraciones, desde que tú te convertiste, van dirigidas al alma. Y se nos olvidó quién es que gobierna, el alma o el espíritu tuyo. El espíritu. Entonces, si todo se fue dirigiendo al alma, el espíritu tuyo se quedó débil. Famélico. Se quedó débil, sin crecimiento, Desnutrido. sin desarrollo. Porque el espíritu es que está para gobernar el ser total. Eso es cierto. Óyeme bien, el espíritu es que está para tomar la rienda. ¿Por qué? Porque él es que por naturaleza viene del Padre y es el que está por naturaleza autorizado a relacionarse con el Padre por medio del Espíritu del Padre. Por eso dice Romano, el cual clamamos, Abba, Padre mío, Abba, papito lindo. ¿Tú me estás entendiendo? Sí. Entonces se quedó eso. Y entonces, ¿cómo es que vamos a estructurar tu espíritu? Hay que comenzar con lo que es la liberación. Claro. ¿Por qué? Porque el alma del creyente es la que peca. Ni siquiera es tu cuerpo. Tu cuerpo es el instrumento. Por eso dice Pablo, no presentéis más vuestros miembros al pecado, como instrumento al pecado. Oye bien, porque el alma usa tu cuerpo como instrumento para usarlo y poder materializar su deseo. Entonces, ¿a dónde se alojan los demonios? ¿En el espíritu tuyo? ¿En el cuerpo? No, en el alma. Toman el control del alma. Como el alma es la que siente, la que goza, la que ríe, la que llora, la que sufre. Sí. Y entonces los espíritus expresan sus sentimientos a través de tu alma y los creyentes lo interpretan como que eso es algo natural de ellos. Lo dijo. ¿Tú ves? Como que eso es algo natural de ellos y no es así. Dios mío, ¿qué ha dicho este hombre, Dios mío? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando un creyente está dominado así, ¿qué sucede? Que el espíritu del creyente o el espíritu tuyo no tiene libertad. ¿Por qué no tiene libertad? Porque está debilitado por las acciones del alma. En el entretenimiento que está el alma del creyente, el espíritu está debilitado para tomar su curso, que es de mantenerse conectado con el Padre, señores, para traerle la dirección al alma. Espérate, que yo me voy a aprender. Pastor, mire, yo quisiera seguir más, pero el tiempo. Dios mío, qué hombre, este hombre ha dicho algo muy fuerte. Yo espero que la gente allá, porque esto está fuerte hoy. Esta cabina está temblando aquí hoy y no es de un terremoto. Ay, pastor, lamentablemente el tiempo se nos acabó, sí. Esto ha sido un magistral lo de hoy, pero nada, usted va a volver en una próxima ocasión y vamos a continuar con este desarrollo de este tema, porque eso no se queda aquí. Hay que seguirlo porque hay que profundizar este tema. Señores, gracias por su sintonía. Recuerden que esto fue el nuevo fenómeno de la interpretación bíblica con el ministro Vladimir Castro. Recuerden también que nos pueden seguir en YouTube como Ministerio Ciclo Divino. Será hasta la próxima.
Bendiciones. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma.